Olá, bem-vindo a mais um podcast com Dudu. No episódio de hoje, temos o prazer de ter com nós um grande amigo, nosso companheiro Iván González Ferreira. O sea, se bem que nós nos conhecimos aí jogando los Interpadres, ¿verdad? Así que foi um gusto poder compartilhar aí com ele esses torneios, ¿verdad? Nos hicimos amigos. Eu, obviamente, já escutei muito de Iván, ¿verdad? Não tive a possibilidade de jogar em contra, pero sé de la trayectoria, sabemos de todo lo que ya pasaste, Iván, ¿verdad? Entonces, por eso me surgió la idea de poder invitarte para que pueda venir a hablar un poco de tu trayectoria, de tu carrera, ¿verdad? Tanto en el torneo local como afuera. Así que un gusto, un placer y muchísimas gracias por aceptar la invitación, Iván. No, yo te agradezco a vos por la invitación y bueno, estamos acá para compartir un poco y hablar de todo un poco ahora. Ya está, Iván. Bueno, Iván, yo siempre cuando traigo ex jugador, ¿verdad? Yo sé que vos tuviste una carrera muy conocida acá en equipos en el torneo local, pero siempre hablamos nosotros de lo que es el inicio de un jugador, ¿verdad? Desde la formativa, dónde empezaste, cómo fue el inicio, ¿verdad? Contame un poco de esa experiencia que viviste teóricamente en el inicio de la formativa, cuáles fueron las dificultades, ¿verdad? Contame un poco de esa historia, dónde fue también tus formativas. Sí, yo empecé en el Club Olimpia en la escuela de fútbol, luego pasé a la escuela de fútbol del Club Guaraní, ahí fui seleccionado en el ¿cómo se dice? Preselectiva, algo Sí, así. preselectiva Ah, y ahí fui a las formativas del Club Guaraní. ah, Luego en la sub-17 salimos campeones y, y ahí pasamos, o sea, fui goleador, metí 32 goles, algo así, en las formativas. en la Eh, sub-17. sí, y ahí me seleccionaron para ir a la reserva Ah, y de la reserva ya subí a primera. Para mí la dificultad fue que yo ya tenía dos hermanos en primera y, o sea, yo pensé que iba a ser muy difícil para mí que un tercer hermano suba a primera, ¿verdad? Porque ya había dos en la familia y que un tercero suba para mí iba a ser imposible, ¿verdad? claro. Pero gracias a Dios, yo como te digo, le entregué mi sueño a Dios en ese momento, yo siempre fui muy creyente y, y bueno, fui seleccionado para subir a primera. Y ahí debutaste. Debutaste en Guaraní. Debuté en Guaraní, debuté contra mi hermano justamente. ¿En serio? ¿Dónde Sí, jugaba él? él estaba en Tacuarí, En serio. sí. Incluso le hizo un caño en una de las jugadas. Salí la figura del partido y bueno, yo siempre le agradezco a él porque dio que me dejó chulearle y esas cosas. Y bueno, pero bueno, obviamente inesquecible, ¿verdad? Debutar contra tu hermano. Eh, y contame un poco quién fue el entrenador que te dio esa oportunidad. Se llamaba Amilcar Ivanovich. Ah, no es paraguayo. No, ¿De qué? argentino Ah, creo que es. Sí, ya. O sea, te vio en la reserva y ya te puse en primera. sí, así mismo. Ya. Eso fue en 2004, Iván. En 2004, sí. Ya. Me dijo, entré y divertido, me dijo, me dio esa confianza y yo entré y ¿Cuántos años tenía vos? 17. 17. Sí. Y bueno, 2004, imagina, 17 años, ¿qué será la cabeza? Mira que, como por ejemplo hoy, capaz es un poco más fácil por las redes sociales ver las experiencias y toda la información que tenemos de algunos jóvenes, ¿verdad? De 17, 18 años que están debutando, pero en ese entonces no tenía tanta información o estaba cerrado en lo tuyo. Seguramente aprovechaste la oportunidad, es un sueño, como se dice, el sueño del pibe, ¿verdad? Agarrar y debutar en primera. Pero, en fin, ¿cómo fue esa experiencia? No sé si jugaste cuántos partidos, porque yo veo que ya en 2005 te fuiste a Suiza, o sea, muy rápido te surgió las cosas. Sí, ahí yo fui seleccionado a la sub-20 con 17 años, era uno de los más jóvenes de la selección. Y Ah, te fuimos fuiste a la selección paraguaya. a la selección Ah, paraguaya, sí. Fue en un sudamericano sub-20 de Colombia. En el sudamericano también estaba Messi, que en empezó serio. ahí con la selección también. ¿Jugaron Y contra ellos? nos jugamos contra ellos estaban en otra llave, nosotros en otra llave, pero estaban en el mismo sudamericano, digamos. ¿Y enfrentaste a Brasil? Enfrentamos a Brasil, salimos 1 a ¿Y 1. quién estaba en Brasil en la época? ¿No te acuerdas? Ah, no me acuerdo. 87 más o menos Diego, no sé quién más en esa edad, Diego un poquito más grande.
Pero hay muchos jugadores en esa época, Neto, el arquero, en fin. Pero es que Brasil siempre fue fuerte, ¿verdad? Fue un Sí, sudamericano. sudamericano, ¿Y quién sí. salió campeón? No te No sé acuerdas. si Colombia mismo, creo Ay, que sí, fue el campeón. en Colombia fue. En Colombia fue, Ah, sí. o sea que de ese sudamericano entonces te fuiste a Suiza, básicamente. Sí, yo tuve un confronto ahí, como se dice en Sí, portugués, por, con la gente de Guaraní, porque ellos me habían dicho que para debutar en primera yo tenía que firmar un contrato, pero yo era menor, el contrato no tenía validez, digamos. claro. Y esa información, o sea, yo debuté en primera, jugué 2, 3 partidos, y esa información me da la gente de Suiza, me dice, vos no podés tener contrato todavía, pues sos menor. Y ahí firmé el contrato con ellos. Como fue un contrato que el Club Guaraní me había hecho por 5 años, Mm, y van a meter cuando yo cumpla 18 en la claro, APF. Suelen hacer así, o sea, solían hacer así. No sé claro, si siguen con la misma claro. temática ahora. Entonces, yo no quería ganar sueldo mínimo durante 5 años, porque eso fue Claro. Propusieron ese lo que entonces. ellos propusieron. Y yo, como tenía el sueño de debutar, yo firmé cualquier cosa, ¿verdad? Y cuando el club suizo me dice que no tenía validez, entonces yo firmo un contrato con ellos. Y ahí hubo una disputa en Claro. La en la justicia. FIFA, ¿En serio? y ganó el club suizo porque tenía razón, que el Ah, contrato no tenía validez, digamos. pero ahí vos ya viajaste, o sea, y ya acá yo veo 2005 Suiza, ¿verdad? 2005, 2006 otra vez Alemania, o sea, Stuttgart, si no me equivoco, Sí, ¿verdad? sí. ¿Y cómo fue ahí? ¿Llegaste a jugar? ¿Debutaste entonces en el club suizo y después te fuiste a Alemania? Yo llegué a jugar un solo partido en el club suizo, y ahí ya fui a Alemania. El- Fui a Alemania como de prueba, más o menos, digamos, Mm, y quedé seleccionado también. Y ahí firmamos un contrato con el club de Alemania. de Alemania. Y decime, Iván, imagina, 2004 vos estabas debutando en Guaraní. Sí. Ya te va a la selección, ya te va a Suiza, ya te va a Alemania. Muy rápido surgieron las cosas. ¿Cómo manejaste eso? ¿Vos viajaste solo? No, mi papá me acompañó 3 meses, que podía acompañarme durante 3 meses. Y, y nada, viajé con él. Porque en la época no había redes sociales, cómo Sí, era la comunicación con tu gente de acá. sí, no, no había nada de eso. Solo por teléfono, llamadas. Y lo que recuerdo, que yo le llamaba llorando a mi mamá diciendo, quiero volver, quiero volver. Mm, Pero ella me decía, no, quédate acá, no hay nada. Allá es mejor, en Europa es mejor. Y claro. tenía razón, o sea, en ese tiempo al menos. ¿Cuánto tiempo aguantaste allá, Iván? En total, Y en un año principio estuve casi. 1 año. Ah, un año. Después volví aquí a jugar el Olimpia en Luque. He visto. Y ahí volví a Suiza. 2 años más o menos jugué ahí. Pero vos viniste, tu contrato era de qué cuando viniste a Olimpia, Era el club suizo. al club suizo. Sí. Y en Luque, También en Luque 2007 salimos campeón. Y acá. sí. Y luego volví a Suiza. Ah, y bueno, y contame un poco de Olimpia, Luque, cómo fue también, vos que estabas en Guaraní, ¿verdad? Y jugáis Olimpia, también un club, ¿verdad? O sea, estaba en un club grande como Guaraní, pero obviamente te va a Olimpia, ya no sé, la sensación que es venir de allá, de Alemania, a jugar en un club también como Olimpia, después te pasaba a Luqueño, ¿cómo fueron esos 2 años ahí para vos? Porque ya volviste a tu país, ¿verdad? Sí. Y realmente el Olimpia fue difícil porque era una época mala del Olimpia, donde no lograban levantar cabeza al equipo durante varios años consecutivos, no salían de la zona de abajo, digamos. Y no me fue tan bien, pero en Lucas sí salimos campeones, y ahí sí estuve mejor. Ahí fue una locura, ¿no? Sí, Ganar ese título. sí. Seguramente que jugar en Luqueño también iban. Contaba un poco. Porque Ellos son ahí. muy fanáticos. Sí. ¿Quién era el entrenador que salió campeón ahí? Era... El entrenador era... No recuerdo el nombre ahora. ¿No era el Curepa ese? Un argentino, sí. Era, ¿verdad? Sí. Ya. Y bueno, y después volvé otra vez a Suiza. Sí. Te va otra vez esos 2 años. Y vos sé que ya por haber pasado de 2004 a 2007, básicamente, mucha experiencia, ya volviste con un poco más de minuto, como se dice, un poco más de cancha, ya, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos 2 años después de tener un poco más de experiencia?
Sí, fue bastante bueno haber jugado en Suiza. En- Más Más maduro. maduro, sí. Más maduro, como decís. Pero después pasó que me querían renovar el contrato, pero por la misma cantidad de dinero, digamos, que no era mucho porque la vida en Suiza es cara, ¿verdad? Y yo cuando firmé mi primer contrato no había firmado por mucho dinero. Y que quisieron renovarme de nuevo, pero otros 4 o 5 años por la misma cantidad también. Lo mismo pasó y lo acepté. Preferí venir acá a Paraguay, Claro. volver a mi país. Y ahí fue cuando jugué en Sudamérica. En Sol. Sí. Pero y decime una cosa, en Suiza, eh, la adaptación, ¿cómo fue, verdad? Porque vos tenías algún sudamericano allá contigo, o vos estabas solo acá, porque a veces tenía algún argentino, ¿verdad? Famoso, algún brasileiro que estaba contigo, no sé. Había un brasilero, luego llegó otro argentino. Y el entrenador en sí hablaba como 5 o 6 idiomas. O sea, hablaba español también y era más fácil, ¿verdad? Pero llegaste a tener mucho partido allá, Iván, en esos 2 años. Sí, 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 jugué mucho. y bueno. Y después volviste a Sol. ¿Y Volví cómo? a Sol y ahí hice una gran campaña. Ahí creo que estaba bien maduro ya, jugué buenos partidos. Hice el gol que de 3 dedos, no sé si llegaste a Sí, ver, sí, me contra acuerdo. Olimpia, que fue uno de los mejores, o no sé si el mejor gol de la temporada, más o menos fue. Y ahí Eso fue, fue en 2009. sí, ahí fue que fui a Cerro, de Ah, Sudamérica. y bueno, y Cerro veo que tenía también un buen número. Eh, ¿Cómo fue llegar a Cerro? Después de haber, cada año que pasaba ya estaba con mucho más. Ahí ya tenía que unos 24 años por ahí. Sí. Un poco más experiencia, madurez, jugaste afuera, tuviste Olimpia, jugaste en Cerro, como si saliste campeón en Luqueño. ¿Y cómo fue esos 2 años ahí en Cerro? Y fue bastante bueno. O sea, yo llegué al equipo campeón, que había salido campeón, y con Trolio. Y la verdad que Trolli me recibió muy bien. Me hizo jugar muchos partidos también. Y llegamos a semifinal de Sudamericana. Hasta ahí llegamos. ¿Contra quién fue esa semifinal? Fluminense. Ah, contra Flu. Sí. Y de vuelta, sí, como Y de siempre, ¿verdad? vuelta, sí. Y ya, y decimos una cosa, Iván. Jugaste en los dos grandes. Jugaste en Luque, jugaste en Guaraní, ¿verdad? Yo sé, para seguir hablando después de todo lo que, los clubes que pasaste. Pero vos jugaste clásico con Olimpia contra Cerro, Sí, jugué. con Olimpia contra Cerro, y después Con con Olimpia Cerro contra contra... Cerro, con Cerro contra Olimpia, sí. ¿Y qué tal los clásicos, Iván? Bien, bien. Mucha presión, mucha energía, digamos. A mí en un clásico me expulsaron, pero llegamos a ganar 2-1. O sea, con 9 hombres. ¿Y jugando con quién? ¿Con Olimpia? Yo estaba jugando con Cerro Ah, con Cerro, y le ganamos a Olimpia 2-1. 2-1. Con 9 hombres, sí. ¿Y cómo encarar esa semana, Iván? Porque recién nosotros tuvimos un clásico acá, ¿verdad? Y yo siempre, cuando hablo con exjugadores que jugaron en esos clubes, siempre me comento que cambia todo, ¿verdad? O sea, es una semana distinta. El cuidado, todo lo que es la mentalidad para ese partido, porque muchas cosas puede cambiar ahí, ¿no? Un Sí, excelente clásico, una victoria, un gol, cambia mucho ahí. sí, así mismo, todo el mundo está mirando ese clásico. Y como si se encara diferente, se prepara uno diferente. El- se cuida el lunes hasta que el partido del domingo, uno se cuida y bueno, es realmente muy lindo disputar un clásico. ¿Y cuántos votos disputaste? No sabes los números. ¿Cuántos clásicos disputé? ¿Cuántos clásicos? Creo que 3 por ahí. Pero uno con Cerro, Uno con uno con Olimpia Olimpia y dos con Cerro. y 2 con Cerro. Sí. ¿Y con Cerro ganaste los dos? Creo que empatamos uno y ganamos otro. ¿Y con Olimpia te acuerdas? Con Olimpia empatamos también, creo que algo así, no me acuerdo bien. Y decime una cosa, Iván. No sé de qué hincha, de qué club sos, pero ¿dónde sentiste más presión? ¿Jugar con Cerro contra Olimpia o cuando tuviste con Olimpia contra Cerro? Y Porque de hecho que como jugador sabrá que sentís esa diferencia. pasa que, como te comenté, yo estuve en una época mala de Olimpia y había más presión ahí, digamos. Porque Para ganar sí o para sí. ganar sí o sí había más presión.
¿Quién era el DT en esa época? El DT era Paulín. Sí. O sea, que vos entonces que con Olimpia fue más presión. Fue más presión con Olimpia porque, como digo, era época diferente. Cerro estaba bien. Cuando yo fui a Cerro, Cerro estaba bien. Pero en un clásico no era tan Tan complicado. complicado. Pero en Olimpia sí tenía que ganar sí o sí porque Estaba mal era la situación. estaba mal la situación. Era ganar el clásico y salvar el año prácticamente. Claro. Y sí, hay muchas cosas que genera ahí, ¿verdad? Una situación del club. Sí. Pero bueno, ahí ya estamos hablando de 2009 en 2010, ¿verdad? Y ahí te da un salto y te va a Brasil, a jugar en Paranaense en 2010. ¿Cómo fue eso, Iván? ¿Quién te llevó ahí? Seguramente por la campaña que hiciste en Cerro, ¿verdad? ¿Qué empresario te llevó? ¿El club vino atrás o cómo fue? Sí. Hubo un empresario, Meirelles era el apellido, que me llevó a Atlético Brasilero, Paraguayo. paraguayo. Sí. El conjunto con un empresario brasileño. ¿Verdad? Y fui ahí, jugué el Brasileirado Serie A. No estuvimos tan mal, creo que estuvimos como para clasificar a las copas internacionales. Pero cuando eso Atlético Paranaense no era lo que es hoy. Hoy está Claro, mucho mejor. claro. Eh, De hecho que la estructura sí ya la tenía, sí, ya era tenía. excelente, ¿no? Sí, ya era excelente. Ni en Europa ya vi lo que era en Brasil, Lo que estaba ahí. lo que estaba ahí. El CT, el Claro. campo de entrenamiento con cancha increíble, Otra todo cosa. el estadio. Y yo creo que la organización de ellos lo que hizo, como vos decís, ¿verdad? No es lo que es hoy, ¿verdad? Hoy ya Sí, tienen dos sudamericanas y ya está peleando casi todos los campeonatos, pero en fin, ¿qué fue jugar ahí también, Iván? Porque, o sea, tuviste esa experiencia europea, como se dice, ¿verdad? Que el fútbol en Suiza, el fútbol en Alemania cambia mucho, en Paraguay, después en Brasil, ¿cómo fue enfrentar ese? Porque el brasileño es muy competitivo ahí. sí. Y fue muy increíble porque cuando eso estaba Ronaldo, estaba Roberto Carlos, Corinthians, 2010. jugamos contra ellos. Creo que Y Ronaldinho vino en 2010, 2011 a Flamengo, algo así fue. sí, contra Ronaldinho, No llegó. Ronaldinho no llegué a jugar, pero contra Ronaldo y Roberto Carlos sí. Y fue una experiencia muy buena, muy increíble. ¿Y qué tal enfrentar a esos tipos? Porque Sí, Roberto Carlos estaba en su nivel, Ronaldinho, o sea, Ronaldo fenómeno, goleador como siempre, ¿verdad? sí. Aquí vos jugabas que jugaba por la izquierda. Yo jugaba por la izquierda, me enfrenté tanto a Roberto Carlos, pero sí jugamos en contra. Recuerdo que fui a pedirle la camiseta a Ronaldo, pero ni bola me dio así. Estaban con 20.000 camarógrafos ahí. Así me hizo más o menos. Pero por lo menos le pedí, no. Y en Paranaense, ¿quién tenía contigo ahí? Estaba Paulo Bayer. Paulo Bayer. Sí, Eterno Paulo Bayer, eterno, capitán. sí. Grande Y jugador ahí. sí, él era el más conocido, Paulo ¿Qui- Bayer. ¿Quién era tu entrenador ahí, Iván? Carpegiani. Carpegiani. ¿Y qué Sí. tal trabajar con él? Porque mucho club bueno tuvo ese señor. Sí, muy buenos. Recuerdo que yo estaba en un equipo suplente, digamos, y estábamos jugando contra su equipo titular. Y recuerdo que estaba haciendo muy buen partido yo. Y ese día me puteó mucho porque no quería que juegue contra su equipo titular Ah, como estaba jugando. ¿Verdad? Y medio lo discutimos así, pero después todo bien, me hizo jugar en su equipo también. ah. Jugué varios partidos. Y decime, hablando técnicamente, Iván, del torneo brasilero, ¿verdad? ¿En qué vos sentiste la diferencia ahí? Porque el alemán llegaste a jugar la primera ya, ¿no? En Stuttgart. En el segundo equipo, que sería como Ah, la reserva acá. ya, por eso entonces tuviste más minutos en el Brasileirão, Sí, ¿verdad? ¿Y cuál es la dinámica, la intensidad? ¿Qué vos veías de diferente ahí, Iván? con acá. Claro, con acá. No, y la verdad que es todo muy diferente. Están a años luz de Paraguay, digamos, porque la infraestructura, todo lo que tienen, como te digo, cada equipo tiene su CT, eso no hay acá. Claro. Y la pelota va más rápida, los campos de juego son increíbles. No sé, para mí que aún así Olimpia el otro día le ganó a Flamengo, ¿verdad? O Claro. sea, el fútbol es muy ¿Verdad?
Increíble, ¿verdad? O sea, no es una matemática exacta, ¿verdad? Sí, Porque si hablamos de eso, Flamengo tendría, por el individualismo que tenía, ¿verdad? Pero el full es grupo, ¿verdad? claro. Y yo tuve en la cancha, vos también tuviste, ¿verdad? Contra... A mirar Olimpia y Flamengo ahora. No, no fui. ¿No te fuiste? No. Yo pensé que vos estabas, pero yo analicé y visto de la cancha imposible, era, no le, o sea, Olimpia le iba a ganar a cualquiera la forma que jugó. Impresionante fue. Impresionante. Flamengo vino con como que esperando que el resultado iba a venir solo, ¿verdad? Y el Sí, fútbol no es así, ¿verdad? claro. Demostró Olimpia que el fútbol se gana en equipo. Y mira que Macanea, Fluminense y Olimpia le puede pasar también, porque no, ¿verdad? Si es que Sí, Olimpia juega así como jugó con Flamengo, yo creo que le puede eliminar también a Fluminense. Pero bueno, por eso la pasión del fútbol, ¿verdad? Yo siempre digo que el mejor equipo puede ganar el peor puede ganar el mejor. En fin, nunca hay favorito en el fútbol, ¿verdad? Cuando va a entrar en la cancha todo se define, muchas cosas se cambian. Y bueno, y hablando un poco más, volviendo a Brasil, vos de Paranaense te fuiste a América de Natal, sí. ¿verdad? Allá en el norte. ¿Y eso de ahí conseguiste un contacto? ¿Alguien te llevó? ¿Cómo fue? El propio club se contactó conmigo Ah, y me llevaron a América de Natal. Estaba en Serie C cuando eso y ya subimos a Serie B. ¿En serio? Sí, América es un club grande ya en su estado. eso estaba así. Creo que América y ABC de Natal ahora son los Sí, dos grandes ya. los grandes. ¿Y cómo fue allá jugar ese? Porque linda ciudad es Natal, ¿no? Muy linda ciudad, una ciudad que todo el tiempo el clima es perfecto. ¿Verdad? Y no, es muy lindo. La playa estamos ahí cerca nomás de la playa. Todos los días íbamos. Qué gusto, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto tiempo tuviste ahí, Iván? ¿Un año? un año, sí. Un año. Y bueno, después de esa experiencia en Brasil, 2010, 2011, básicamente volvés a Guaraní. Y básicamente creo que fue más el club donde más jugaste, ¿verdad? Ahí fue donde más jugué, sí. Donde mejor me sentí también. Y 2012 a 2017 otra vez, o sea, muchísimos goles tenés, muchísimos partidos. ¿Cómo fue volver otra vez con toda la trayectoria que vos ya tenías? 2012 justamente, vuelve a Paraguay, vuelve a jugar en Guaraní, si no me equivoco, vos ganaste un clausura en 2016 con ellos, ¿verdad? Sí, 2016. ¿Y cómo fue ahí, Iván, esos 4 años más, casi 5 años otra vez? Sí, nosotros veníamos de jugar varios campeonatos saliendo vicecampeón. Tengo 3 vicecampeonatos. Y después recién logramos, en el 2016 recién logramos el campeonato. O sea, que fue difícil conseguir ese campeonato todo ese tiempo, ¿verdad? 2016, sí. Sí, Me acuerdo, qué paso tenía. ¿Quién sí, era el entrenador de usted en 2016? Garnero. Garnero. Sí. Y bueno, y fueron 4 años básicamente. Vos sí que, ¿dónde fue el club donde vos más te sentiste, o sea, famoso el jugador se sintió mejor? Y yo creo que en Guaraní el mismo, sí. En Guaraní. Sí, Ahí es donde tuviste más, ¿cómo se dice? Más minutos, más secuencias de partido, así mismo. ¿verdad? Sí, Y otra cosa que yo siempre me pregunto, ¿verdad? Antes de seguir con tu trayectoria, pasaste por Rubio Ñu, tengo anotado eso, ¿verdad? sí. Después del fin, creo que fue tu último club, ¿verdad? El primero sí, porque después del fin volví. Ah, no, volví a Capiatá. Ah, Y luego estaba en fui. primera Capiatá, Estaba en primera, sí. Y luego fui a la intermedia, a la al intermedia. Fulgencio Ah, Lleida, sí. Fulgencio. Y ahí fue mi último club. Ese fue tu último club. Sí. Bueno, pero hablando de todo lo que vos tuviste como trayectoria, Iván, decime una cosa. Eh, pasaste por varios vestuarios, como se dice, ¿verdad? Muchas Sí. cosas aprendiste, pero para vos, ¿quién fue el mejor jugador que jugó a tu lado? El mejor jugador. Porque muchos clubes grandes, muchos Sí. jugadores de nombre, y a veces vos tenés ese que no, ese yo aprendí mucho con él. Sí. Ese se nota porque es diferenciado, o ese ahora yo entiendo porque compartiendo vestuario por qué llegó a jugar en tal lugar. Siempre hay Sí. ese famoso ejemplo que te quedó, ¿verdad? Sí. No, y a mí me gustó mucho jugar con Darío Campo, no sé si lo conoces a Sé él. quién es. Oh, Sí, es un argentino que vino acá a Guarelí también y juntos logramos muchas cosas, ¿verdad? Y yo jugaba con él y me sentía muy sí, cómodo, yo los sé quién dos es. por Él era banda, medio chiquitito, sí, chiquitito. chiquitito, sí. Y me gustaba mucho su juego, pero era muy encarador, no sabía hacia dónde se iba a ir.
y no entendíamos muy bien dentro de la cancha, entonces con él creo que fue... Vos jugabas de un lado y él del otro Sí, básicamente, ¿verdad? sí, Me acuerdo de él, me acuerdo. ¿Y dónde al final se fue él? Porque quedó mucho tiempo en Guaraní él, sí. ¿verdad? Después Creo no que sé, no sé muy bien sus pasos, pero... no tuviste más contacto con él. No, o sea, así por Instagram no se le puede hablar a veces, Ah, pero... ya, porque él tenía más o menos tu edad, Iván, Sí, ¿verdad? creo que sí. Y bueno, y él, aunque ya hablaste de Ronaldo y Roberto Carlos, ¿verdad? Pero Sí, ¿cuál fue el jugador más difícil que vos enfrentaste? más difícil. El famoso, ese era difícil jugar contra él. En tu caso, como era ofensivo, de repente tuviste un marcador que es imposible pasarle, por ejemplo. Y en el mejor momento yo estaba, cuando se estaba este jugador de Cerro que estuvo en Rusia también, un defensor, no recuerdo el nombre ahora, Fue paraguayo paraguayo, sí. y no le pasaba por Eso nada. no le pasaba por nada, sí. Me marcaba muy bien. Y porque siempre hay ese famoso... Sí, En el fútbol tenía muchas cosas, conocer mucha gente, hacía amistad, ¿verdad? sí, Pasar por muchos clubes y te das cuenta, de repente te fuiste a otro lado y volviste a hablar de ese, no, yo jugué con fulano y con él era impresionante cómo entrenaba, cómo jugaba, cómo incentivaba, sí, cómo te apoyaba, ¿verdad? Famoso líder de repente, ¿verdad? sí, Y sin embargo también está el contrario que vos también nunca te olvidás y decís, no, jugar contra ese era sí, mortal, ¿entendés? Era difícil jugar contra fulano, qué sé yo, ¿verdad? Entonces fue ese de Cerro, vos estás diciendo, no sí, te acuerdas su nombre. no me acuerdo. Alonso puede ser. Lateral derecho era seguro, porque jugaba más por izquierda. Yo jugaba por derecha también. En el Ah, Guarani jugaba más por derecha. pierna cambiada. Yo la cambiaba, sí. Ah, y ese Y fue lo que sí, ahí me costó mucho jugar. pasarle. Y en Brasil tuviste a alguien que era, fue difícil, sin decir Y Ronaldo y Roberto Carlos, ¿verdad? claro, Pero en Brasil era más un fútbol directo, digamos, de dos toques. El, no era tanto rocio que... no era tan encarador, digamos, ahí, pero no recuerdo un rival difícil así. Pero vos sí que por el sistema de juego de Brasil o por la forma que jugaba. No, nosotros jugábamos de esa forma, digamos. Jugábamos un juego más directo, como te digo. Mm, Me pedían que no encare tanto, sino que toque más la pelota y todo claro, eso. Por eso no me... no salió tanto lo tuyo. Sí, Mm, ya. Y bueno, y vamos a volver un poco a Guaraní, porque de ahí vos, al final, como vos verás, jugaste en Rubenú y Delfín otra vez, te fuiste a Ecuador. Rubenú está en primero en 2017, sí. y después te fuiste a Ecuador. ¿Cómo fue esos dos, 2017 y 2018? ¿Cómo fue esa época, Iván? Y yo no tuve mucha oportunidad en el Ecuador. Ah, no. No, fui allá, jugué uno o dos partidos de la Serie A y un partido de Libertadores. Ah, Después ya no tuve mucha secuencia de ya. juegos. Y ahí volviste de Delfín, ¿verdad? Y ahí es donde te fuiste a Capiatá, dijiste. Capital, sí. Ah, y llegaste a jugar en Capiatá. El Capital no jugué tampoco. El, como te digo, ya era el... ¿Y vos tuviste alguna lesión, algo grave, Iván? No, no tuve ni una lesión grave en mi carrera. Nunca llegaste a... Nunca llegué a romperme la rodilla o cosas así. Siempre tuviste, entonces, ese nunca fue el problema en el tema, No, ¿verdad? Lesión y eso. no. ¿Y qué vos sí que te costó entonces ahí en Barcelona, o sea, en Barcelona y Ecuador? Y capaz la adaptación, no sé. La ¿Te fuiste adaptación. solo ahí? No No, fui con mi familia, pero no me adapté nunca al fútbol ecuatoriano. en serio. Sí. ¿Y cómo era el fútbol ahí para vos, Iván? Y era un fútbol de mucho, ahí sí, de mucho roce, de mucho contacto. Eh, y a veces había equipos que jugaban al mediodía por querer sacar provecho, cosas así. ¿En serio? Sí, Mediodía. sí. Y el Donde más calor. calor hace para tratar de quitar algún provecho en la altura o cosas así. Qué locura, che, mediodía. Sí, Acá nunca van a poder dejar que te juegues ahora. no, Y bueno, y Delfín estaba en primero, entonces ¿y la Libertadores sí. qué tal se le fue a usted?
¿Contra quién No, llegaste a jugar ahí? no, jugué contra el equipo que jugué fue contra el equipo boliviano, Bolívar. Bolívar. Sí, Y, jugamos. y cuando saliste campeón en Guaraní, el otro año jugar Libertadores, ¿verdad? Sí, 2016, entonces Libertadores 2017 jugaron. sí, yo Y ya no estaba por el ahí. ahí vos ya saliste. Sí, Ahí yo te fuiste salí. a Rubenio. Sí, A vos saliste campeón y te fuiste a Rubenio. sí, Ah, ok. Te iba a preguntar cómo fue la copa ahí. Y bueno, y ya pasando desde el fin, entonces ya creo que 2019 viniste a Capiatá. Capiatá, sí. Y ahí ya jugaste la intermedia con Fulgencio. Fulgencio, sí. Eso fue en 2019. 2019, sí. Ya. Y ahí ya básicamente, ¿qué era tu mentalidad, Iván? Ya quería Yo dejar. ya quería dejar porque en la intermedia no era muy competitiva y también el tema de salario Claro, es difícil. era difícil. Es un torneo de 6 meses, después ¿qué hacen otros 6 meses? Sí, así mismo. Difícil a vivir de eso, ¿verdad? Sí. Y bueno, Iván, ¿y qué son los proyectos, Iván? Porque, bueno, después vino la pandemia, no sé si por ahí fue cuando vos ya dejaste Sí, yo ya dejé ahí. ¿verdad? Ya dejé ahí. Y no, el proyecto ahora es ser de test, ¿verdad? Ahora voy a estudiar. Empieza un curso Ah, ¿en la en, NF? en la NEF, sí. Ah, ¿dónde? ¿Qué NF? De acá, ¿Pero la de San Lorenzo o la de Asunción? la Asunción, Ah, sí. la de Asunción. Empieza un curso vía online Sí. en septiembre. Y si no completamos los alumnos que ellos están calculando 60 alumnos, se empieza en marzo, Ah, el año que viene. Pero voy a hacer eso. o sea, que tenía un proyecto de realmente ser DT. Sí. ¿Y vos qué proyecto tenés? ¿Va a empezar en una famosa, a veces quieren escuelita formativa, va subiendo? ¿O qué voy a tener planificado ahora? Porque yo siempre dije, nunca tuve paciencia con criatura. Formativa capaz subir 20 o qué, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que eso es de uno, ¿verdad? Así como un jugador tiene de repente una cierta característica, como era encarador, era tal cosa, más, Sí. no sé, pelota parada, qué sé yo, ¿verdad? Hay el que solo marca, el que solo corre, y yo calculo también que el entrenador a veces tiene esa... Cada uno tiene una forma de trabajo, Sí. pero yo, por ejemplo, no me veo como entrenador de sub-15, por ejemplo, sub-16, ¿verdad? No sé, si una selección paraguaya, ¿verdad? Que es otra cosa. Sí. Pero, ¿qué voy a tener planificado para vos? ¿Qué es tu idea, verdad? Porque el curso creo que son 2 años, ¿no? Ahora son 3. Ah, son 3 años. Sí, y estudiar 3 años y luego ir a agarrar algún equipo. Yo también no me veo como director técnico de niños. Calculo más agarrar un equipo de la tercera división y subir a Ah, segunda, o intentar al claro, menos, ¿verdad? claro, Y hacer mi carrera así, ¿verdad? claro, tenía digamos que una trayectoria ahí, ¿verdad? Desde Sí, abajo. Y sí, el inicio que a veces uno tiene que tener, ¿verdad? claro. Pero, y bueno, Iván, yo sé que mucha gente te conoce, ¿verdad? Toda la gente que nos sigue. Vamos a hacer una buena publicidad en redes sociales, todo lo que fue el podcast contigo. Pero, sin embargo, de repente hay un joven que de repente es hincha de Guaraní, que conoce a vos, que hincha de Cerro, ¿verdad? Que tuviste más tiempo en Cerro, creo. ¿Entendés? Saliste campeón con Luque, tenés una trayectoria muy linda aquí en el torneo local, también afuera, ¿verdad? Entonces, yo siempre pregunto para vos, Iván, ¿qué cambió el fútbol en tu vida, verdad? Porque venís de una familia de jugadores, que tus Sí, hermanos jugaron, ¿verdad? Pero si no era el fútbol, ¿qué sería, Iván, verdad? sí, Y a veces uno para ya con... Nosotros tenemos la misma edad, ¿verdad? Y a veces para y 15 años atrás. Mira cuando vos tenías 20 o cuando tenías 17, 18 años atrás. sí, Iniciaste una carrera, toda la gente que conociste, todo lo que pasaste, todo lo que viviste, ¿verdad? Yo digo nomás que trata de compartir esa experiencia que tuviste, un resumen de toda tu trayectoria, para que realmente un joven, una persona que te siga, ¿verdad? Realmente vea la importancia del fútbol en tu vida, ¿verdad? sí, Porque hoy si nosotros paramos, si no era el fútbol, ¿qué nosotros habríamos hecho? sí, ¿Entendés? Yo paro y pienso, no sé. No sé, porque yo en mi caso no tuve una familia de jugadores, pero mi papá era fanático del fútbol, me llevaba de chico en el torneo, sí, me llevó a la escuelita, me hizo obligación, era hacer la prueba en Paranaense, al final yo pasé y me quedé, me apoyaba, no dejaba que salga, no dejaba que tomaba, tenía que dormir temprano. Y hoy yo veo, por ejemplo,
que al menos me formó como hombre, ¿verdad? No te digo que no voy a tomar una cerveza, pero no me gusta, ¿verdad? Yo soy un tipo que siempre traté de cuidarme con la noche, ¿verdad? Y, o sea, por lo menos la disciplina de esa persona, ¿verdad? Fue lo que me formó el fútbol. Yo siempre le digo a la gente, no llegué a nivel como vos llegaste, jugaste en grandes clubes, pero yo creo que hasta mismo esa formativa en Paranaense, creo que fue lo que cambió un poco mi percepción al fútbol. Ahí aprendí a ser profesional, ahí aprendí a entrenar, a cuidarme, ¿verdad? Sí. Entonces para vos, o sea, analizar hoy y pensar realmente el fútbol, no sé, ¿qué te generó, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como siempre le hincho, el fútbol hizo conocer a mi señora. Entonces, si no era el fútbol, no sé si habrá conocido a ella, ¿verdad? Sí. Muchas cosas cambió, ¿verdad? Y hay muchos jóvenes que ven, ¿verdad?, nuestra entrevista y quieren entrar en el fútbol. Y de repente con todo lo que vos viviste y vivenciaste, le puedes decir a ellos todo lo que generó eso, todo lo que fue vivir, cuántos años de trayectoria, ¿entendés? Sí. Y todo lo que lograste, ¿entendés? No, y así mismo como vos decís, el fútbol te da disciplina, te marca mucho. A mí también mi papá me enseñó mucho de eso. Cuando tenía 15 años quería ir a los 15 y me decía, no, yo te busco a las 11 y a las 11 ya va a estar en casa y uno quería quedarse a farrear, recién a las 11 empezaba la fiesta y mi papá ya me buscaba, ¿verdad? Y cosa que yo no entendía en ese momento, pero después yo le agradezco mucho a él, ¿verdad? A mi papá, por haberme inculcado todo eso, por haberme Ah, llevado al fútbol. Y no sé cómo mi papá hacía porque tiene 5 hijos y él trabajaba y encima nos llevaba a nosotros a las prácticas. O sea, no sé cómo hacía todo eso. Yo ahora me pregunto, ¿verdad? En ese tiempo no me daba cuenta de el sacrificio que él hacía. los 5 jugaron. No, no, O sea, cuatro. los Cuatro y 4. una nena, Ah, ¿verdad? bueno. Sí, los Y los 4 4 jugaron. jugamos, sí. En serio. Y la edad, así, de diferencia de edad era muy grande de tus hermanos. Y más o Vos menos. sos el menor. No, tengo un hermano menor Ah. que tiene 20, oh, no, perdón, 32 por ahí tiene. ¿Y juega todavía o ya no? Él es arquero, Ah, ¿en serio? ¿Estaba sí. jugando él? No juega, juega así amateur nomás Ah, ya. ya no juega. Sí, Pero bueno, y por eso te digo, mira lo que tu papá hizo para bancar los 4 por lo menos que jugaron, ¿verdad? sí, así mismo es. Y tus hermanos, ¿cómo fue ese tema, Iván? Porque ellos son mayores que vos, los otros dos que jugaron, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo vos acompañaste esa trayectoria de ellos? Y Por- ellos iniciaron en Guaralí también. Y ahí fue que yo me hice hincha de Guaralí porque yo le apoyaba a ellos. Y, Mm, y estábamos siempre en la gradería apoyándoles. Y también así ellos fueron muy sacrificados también para llegar a donde están, o sea, a donde estuvieron también, ¿verdad? claro, claro. Y ellos ya no están en el fútbol, Iván. No, mi hermano está ligado ahora a la FIFA, está trabajando con la FIFA, Ah, ¿en serio? Julio, Julio. sí, y Celso tiene sus negocios, Ah, ya no, ya no está ligado al ya fútbol, dejaron. sí, Bueno, Julio lo que solemos cruzarle a él, ¿verdad? En los torneos. sí, Pero bueno, un día vamos a traerle a Julio, le vamos a entrevistar a él también de toda su trayectoria. Así que bueno, Iván, para básicamente, a ver, casi 40 minutos, tratamos de dar un resumen, ¿verdad? De por ahí dentro de tu cabeza una historia linda, ¿verdad? Que vos te imaginas tantas cosas que pasaste, tantas cosas que sufriste, tantas derrotas, tanta victoria, ¿verdad? sí. Tanto compañero, de amigo, amigo, amigo. ¿Quién te trajo el fútbol, Iván? Porque hay ese Y yo uno. tengo mi mejor amigo que es del fútbol, o sea, de la escuela de fútbol que le conozco, que se llama Víctor Salinas, él, él no llegó a primera, pero es mi mejor amigo y del fútbol prácticamente. Sí, claro. Le tengo a él, ¿verdad? Y amigos montones, ¿verdad? Pero famoso el fútbol te da ese uno, dos, tres Sí, que son amigos eternos, ¿verdad? Te así conociste mismo. en el fútbol y tenía alguien más que jugaste y llegaste a tener una amistad buena. Y todos, o sea, prácticamente no hablo más con muchos, pero en ese momento fueron grandes amigos. Juan Aguilar, que era mi compañero de pieza, Mm. que jugó en Cerro también. Hasta porque hoy es más fácil con redes sociales, ¿verdad? Sí, Esos amigos de antes no había tanto contacto con ellos. sí,
Y bueno, Iván, para ir cerrando, Iván, básicamente te quiero agradecer una vez más, ¿verdad? Por tu tiempo, ¿verdad? Viniste con tu señora, con tu hijita hermosa. Nosotros siempre vamos a estar en contacto, ¿verdad? Ojalá que podamos levantar una copa ahí junto con la gente de Alfa. Sí, Pero vamos a estar hablando. Hoy es un primer episodio contigo. Quem sabe en el futuro. Vos sabés que el fútbol es dinámico. sí, Ahora vos vas a estudiar una carrera que a mí me encanta, que es ser entrenador. Y el fútbol es muy dinámico, hay que estar en contacto. sí, Así que te agradezco por tu tiempo, ¿verdad? Yo siempre le pido a la gente, como te digo, volviendo a decir, con la experiencia, la trayectoria que tuviste, que puedas dejar un mensaje a la gente que te conoce y sabe de tu trayectoria, ¿verdad? Un mensaje de apoyo o un mensaje de, no sé, de motivación, ¿verdad? Y normalmente a ese joven o a ese jugador que está en el fútbol, o sí, principalmente a esses jóvenes que estão começando uma carreira de fútbol e vê tua trajetória e de por aí se hincha de Guarani, então já que, ¿entendés? sí. Querem saber qué pasaste, qué le puede dar a ellos, ¿verdad? Un mensaje de positivo, ¿verdad? Para esa gente que realmente te sigue y te acompaña. Y el único mensaje que puedo dar es el de nunca rendirse, ¿verdad? De persistir y nunca desistir porque yo pasé por muchas cosas también en el ámbito personal, digamos, también futbolístico. Y ahora estoy empezando de nuevo con mi novia, ¿verdad? Claro. Y voy a empezar una carrera que yo también me gusta mucho y espero que me vaya bien, ¿verdad? Y yo sé que me va a ir bien en el futuro. Y ese es el único mensaje que yo puedo dar, nunca rendirse, siempre ir para adelante y darle con todo, ¿verdad? Que a veces no le salen las cosas y quiere dejar todo de lado, pero no hay que rendirse. Así mismo habrá pasado. Jugador de fútbol es muy complicado, ¿verdad? A veces Sí, un partido se le va mal, pero en el otro hace el gol de la victoria y cambia las cosas, ¿verdad? sí, Principalmente si hablan de un clásico o algo así. Pero bien, Iván, bien, gracias. Estoy seguro que llega un mensaje a la gente que nos sigue, ¿está bien? Como ya te dije recién, vamos a tener una oportunidad para un segundo episodio, ¿verdad? Vamos a tratar de, capaz un día traiga a tu hermano, podemos hablar juntos acá los tres, ¿verdad? La idea realmente es pasar ese mensaje que yo sé que hay gente que mira y escucha y saca algo positivo, ¿verdad? A veces sí, hablamos 40 minutos, una hora, pero esos 2, 3 minutos de escucharte ya le incentiva en fin, le cambia a veces a alguna persona que no está siguiendo, le anima a ella, le motiva, en fin. sí. Así que muchísimas gracias una vez más. Vamos quedando por aquí, vamos a seguir en contacto y vamos a ver cuándo podemos armar por un segundo episodio para que podamos hablar mejor y algunas cosas más que por ahí no hablamos. Así que muchísimas gracias, Iván. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación y bueno, vamos a estar para cuando quiera un segundo episodio sin problema. Bueno, Iván, muchísimas gracias y acá vamos quedando con más un podcast con Dudu.